Bien, cordial saludo. Hemos tratado de hacer una lectura muy minuciosa, concienzuda, juiciosos de cómo investigar en el SENA. Ya se han visto a través de las cuatro guías de los procesos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico dentro de la clase en aula, en ambiente. Hemos venido tratando esos temas de formulación del proyecto. Sin embargo, pues en esta lectura minuciosa vale la pena dar un cierre ya a esta sección. Eh, ya entrando a profundidad, pues cuando se formula un proyecto en el SENA, ¿m? Tenemos esta frase de Peter Drucker: hoy sabemos que el origen de las riquezas de las naciones es algo específicamente humano, el conocimiento. Si aplicamos conocimiento a las tareas que ya sabemos ejecutar, lo llamamos productividad. Si lo aplicamos a las tareas que son nuevas y distintas, lo llamamos innovación. Solo el conocimiento nos permite alcanzar esas dos metas. Peter Drucker. Bien, entonces hemos venido dando unos ejemplos básicos. Esos ejemplos básicos han sido ejemplos reales de instalaciones, por ejemplo, fotovoltaicas, que es uno de los módulos que tiene pues el, el SENA dentro de la institución, dentro de nuestras clases. Y a través de SEMNOVA, pues venimos trabajando todo lo que es el desarrollo de ese tipo de proyectos. La ejecución de un proyecto a nivel, digamos que académico, también tiene una formación. Por lo general hay especializaciones, maestrías con respecto a esta parte de proyectos. El SENA quiere también darle la posibilidad a que sus aprendices, estudiantes y egresados puedan tener claro la parte de proyectos por si desean de pronto incentivar o trabajar de pronto algún tipo de proyecto de investigación. ¿Listo? Entonces, por eso, pues básicamente se hace como una explicación de esos ítems y la idea es que pues se pueda ejecutar de la mejor manera. Bien, entonces el proyecto es una colección organizada de actividades que se enfocan a dar respuesta a requerimientos específicos y resolver problemas establecidos. Nosotros lo que hicimos en realidad pues es un proyecto de desarrollo de un prototipo. Ese prototipo pues como ustedes ya lo saben, da la posibilidad no solamente de estudiar la parte documental, sino de mostrar en físico el desarrollo de un proyecto tecnológico. ¿Mm? En otras palabras, un proyecto de la exploración de las soluciones óptimas a problemas que buscan resolver necesidades o problemas de la vida real. De allí se derivan de allí un sinnúmero de ideas, presupuestos, métodos, técnicas. Alexander Roberts Wallace, 2013. Bien, en la parte de formulación de proyectos también tenemos que hay organizaciones a nivel mundial que tratan de trabajar esa parte de proyectos. Está, por ejemplo, el PMI, que es un Project Management Institute, que es una organización internacional que trata también de que vayamos generando el conocimiento de ese tipo de proyectos. Hay metodologías dependiendo, específicas dependiendo del tipo de proyecto, es decir, que por ejemplo, no es lo mismo un proyecto industrial que un proyecto de software y en esa medida, pues hay una serie, digamos, de especificaciones para esos tipos de proyectos. Bien, observemos, por ejemplo, esta guía para la formulación de proyectos de investigación adaptada de Castillo Sánchez 2004, donde hay preguntas a resolver durante la formulación de un proyecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es necesario realizar un diagnóstico de la situación? ¿Qué problema solucionaría la realización de este proyecto? ¿En dónde se realizará? ¿Cuánto se demoraría la realización de este proyecto? ¿Qué actividades específicas deben realizarse para cumplir este proyecto? ¿Quiénes serán los responsables y qué rol cumplirá y cuánto puede costar este proyecto? ¿Listo? Eso lo que hace es generar, digamos que una base de incentivos hacia los stakeholders o interesados del proyecto, ¿sí? Sobre el anteproyecto.
El anteproyecto es una etapa previa en el trabajo investigativo en la que se prepara el proyecto, se organiza el tiempo, se elabora un esquema para seguir una ruta de trabajo sistematizada y evitar que se pierda tiempo o se dispersen las tareas. Sergio Arboleda, 2014. Eh, Existen también una serie de programas que me van a ayudar a resolver esta parte de la gestión de proyectos, es decir, qué actividades se generaron. Esas actividades pues van, digamos, divididas con respecto pues a la forma de guiar un proyecto y eso me va a generar cronogramas de eh, entrega, es decir, unos cronogramas de actividades en los cuales pues yo puedo observar si mi proyecto ha avanzado o si mi proyecto está realmente lejos. Entonces, eso va a permitir que se pueda hacer, digamos que, una verdadera visualización del seguimiento del proyecto, en qué estado va, hacia dónde va, etcétera. Bien, hay personas que solo se dedican a esta parte que es la viabilidad del proyecto de investigación, o sea que ellos revisan si es factible o no es factible. Miremos, digamos que cuáles son los apartados obligatorios de un anteproyecto. Está la estructura anteproyecto del Centro de Electricidad y Electrónica. Por ejemplo, la introducción es un panorama general del problema y de cómo se pretende solucionarlo. Los antecedentes, que sería el estado del arte, es decir, hasta dónde se ha podido pues, trabajar ese tipo de proyectos. Eh, el planteamiento del problema se relacionan causas, efectos, consecuencias en contextos sociales, empresariales e institucionales. Aquí vale la pena entonces analizar y decir que en algunas oportunidades, si el proyecto es de gran escala y va, digamos que a impactar una comunidad, hay que diferenciar quién es el stakeholder. No siempre el stakeholder es el creador del proyecto, a veces el más interesado en el proyecto es quien está recibiendo el impacto del mismo proyecto. Por ejemplo, en el caso de centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, cualquier tipo de central, por ejemplo, de energía nuclear, como las que, pues, digamos, ustedes a lo largo de este trimestre han podido escoger, ¿no? Está, digamos que ese proyecto del sistema solar fotovoltaico en la refinería de Cartagena, por ejemplo, o también tenemos a Termosipa y cuáles serían sus impactos. Y también tenemos el proyecto de la base petrolera offshore en México. Entonces, ese sería, digamos, que el planteamiento del problema de cómo yo puedo generar ese tipo de proyectos de gran escala, de gran envergadura. Eh, la hipótesis, lo que se supone con sustento teórico que soluciona el problema y aporta la solución parcial, la justificación, la descripción de la relevancia y originalidad del proyecto propuesto, objetivos a través de los cuales se especifica el alcance del proyecto, los resultados y productos asociados a los objetivos, el cronograma de ejecución, no superar los 10 meses. Bueno, habrán, digamos que proyectos que puedan durar 2, 3 años, eso depende, ¿no? Entonces, esos tiempos pues tienen que justificarse. Y por lo general, ahora esos tiempos también se socializan con la comunidad, es decir, que usted a través de proyectos estatales puede encontrar de pronto vallas donde se dice si el tiempo, si el proyecto tiene atrasos, si el proyecto tiene algún tipo de inconveniente, entonces pues como tal, eso puede suceder, ¿no? El presupuesto, rubros a solicitar, que pueden ser servicios personales, indirectos, materiales que forman de formación profesional, equipos y maquinaria, adecuaciones para el caso de la línea de modernización. ¿Listo? Aquí hay unos descargables de ejemplos de cómo se podría estar trabajando este tipo de proyectos para que ustedes lo revisen. Bien, estos descargables pues son dados por Cennova. La idea del proyecto. Sobre la idea para un proyecto de investigación, esta idea fue sacada del método de proyectos adaptado por Iplet, Linderman, Salvador, Berlín, 2001. Características de una buena idea de investigación: original, clara, de interés social, atractiva, novedosa, motivada, de interés y de agrado para el investigador. Lógicamente, quien está de pronto más interesado en el proyecto es él mismo, ¿no? Eh,
la sigla MML, metodología del marco lógico. Entonces, aquí, con respecto a la formulación de programas con la metodología del marco lógico, adaptado por Aldunate Córdoba 2011, pues lo que tenemos es un ciclo continuo entre la evaluación y la ejecución y que está unido por el diseño y por el rediseño y por ese feedback que pueda haber de el proyecto como tal. Estructura del proyecto de investigación usando ese marco lógico. Entonces tenemos un problema, una necesidad, se define un objetivo general, después se define unos objetivos específicos, esos objetivos específicos tienen que dar unos resultados y cada resultado pues tiene un producto, una actividad, necesitará unos recursos y lógicamente tendrá unos entregables. Este es de formulación de proyectos bajo la metodología del marco lógico adaptado por Álvarez Fonseca, Jiménez y Rodas. Etapas para el desarrollo de ese marco lógico. Del mismo texto que acabo de mencionar, entonces tenemos las entradas salidas del proyecto de investigación usando la metodología del marco lógico. Esta figura pues tiene como ingreso, digamos, las entradas estarían las brechas del estado del arte, las brechas sociales y económicas, la situación problema, serían la parte de entradas y diagnóstico. Por otro lado, entonces tendríamos las salidas que son los impactos, los resultados y los entregables del proyecto. Dentro de esas dos entradas, salidas, tenemos pues lo que es el resumen de componentes, la metodología que me define pues los objetivos, los resultados, las actividades y los recursos, que fue lo que anteriormente pues se mencionó. Mm, de, de la metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas de Ortegón, Pacheco y Prieto de 2015, pues podemos ver este análisis preliminar para la formulación de un proyecto de investigación con metodología de marco lógico. Tenemos la parte de diagnóstico de la situación, tenemos unas entradas que ya las habíamos mencionado, las brechas del estado del arte, las sociales y económicas, la situación problema y digamos que lo que seguiría era definir procesos o productos que se requieren para ser mejorados, establecer un escenario actual de la situación, definir un escenario deseado, identificar brechas, observar qué acciones se deben de tomar. Bueno, entonces en la descripción de la propuesta, pues debe haber un planteamiento del problema, debe haber un análisis de involucrados, o sea, quiénes son los interesados. En inglés, pues son los stakeholders. ¿Cuáles son los fines de análisis de los involucrados? ¿Cuál es el rol de los diferentes grupos en la ejecución del proyecto? ¿Qué relación entre el proyecto y los grupos o entre los grupos existe? ¿Cuál es la meta del proyecto? Bien, aquí digamos que hay una nota, dice, en los proyectos financiados con dineros públicos, como es el caso de proyectos aprobados por CENOVA o nuestra organización, resulta importante especificar los beneficiarios del proyecto, aquellos individuos que recibirán algún tipo de beneficio con la ejecución del proyecto de forma directa o indirecta. Se define el número de personas a impactar, el perfil social de esta población y por qué se identifica el proyecto y cómo le permitirá recibir esos beneficios. Es decir, que hay unos intereses, hay unos problemas percibidos y unos recursos y mandatos. Aquí tenemos un instrumento. Ese instrumento pues va a ser una especie de formulario. Es descargable. Ahí ustedes pueden encontrar, digamos que ese código QR para descargarlo. Está basado en la formulación de programas con la metodología del marco lógico adoptada de Aldunante y de Córdoba 2011. Y lo que tenemos pues es un análisis de los involucrados a través de los grupos, los intereses, los problemas percibidos y los recursos mandados. Bien. Existe también la formulación del árbol del problema. Entonces, aquí lo que vemos, pues, es esa formulación, el árbol del problema del mismo texto que estamos mencionando anteriormente. Como se puede ver,
lo que tenemos es que ese árbol se llena de las raíces hacia las hojas. Las raíces serían que las causas para poder, digamos que, ejecutar esa investigación. En la parte central tenemos como el problema o lo que queremos solucionar y después cuáles son los efectos. Eso es en doble sentido, ¿no? Los que se están viviendo en el momento y los que podrían de pronto presentarse al hacer el desarrollo de ese proceso de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. ¿Listo? Toda la parte del estado del arte, los antecedentes. Aquí pues hay un comentario personal y es que por lo general no salimos del contexto, es decir, que por mostrar mucha información a veces, digamos que en clase lo dijimos, el aprendiz y la persona que no tiene, digamos que mucha experticia en la creación de proyectos, a veces trae un marco lógico, unos antecedentes y unas situaciones que de pronto no son directas al proyecto. Entonces eso es lo que me trae es una información poco relevante al proyecto. La información debe ser concisa, clara y bien presentada. En esa medida, pues, lo que se busca es que no se enrede uno con mucha información, sino que más bien la información que se presenta pueda ser una información de tal forma que sea puntual. Recordemos que estos proyectos no es por la cantidad de información, sino más bien por la calidad de esa misma información. Hay diferentes metodologías para presentar la información, entonces por eso mismo pues acabamos de ver el árbol de proyectos. Eh, Aquí entonces me dice el texto que consulte la información para la construcción del estado de arte, qué bases y datos y qué tutoriales podemos nosotros tener con respecto al SENA, o sea, cuál es la gestión documental que yo voy a consultar para poder trabajar eso. Y también vale la pena mencionar es que esa información que saqué, y cuánto es mi cantidad de contenido que saqué. Nótese que a veces, digamos que una persona es muy hábil de pronto para traer información de otros, pero no es hábil para unirla, ni tampoco es hábil para concretar, ni resumir, ni proyectarla. Y proyectar en el mismo documento y esa gestión pues tiene que quedar muy clara porque pues primero que debe demostrar que la persona está poniendo de sí, que conoce el temario. Entonces, es bueno que esa información de primerazo, pues sea una información que sea depurada y no que se vea en el documento que falta depuración o que pues se fue por las ramas, ¿no? No está centralizada. Aquí tenemos entonces del manual de metodología la construcción de un marco teórico, formulación de objetivos y la elección de la metodología. Definiendo de Sautu, Boniolo, Dahl, 2010. Definiendo que las características de los objetivos para los proyectos de investigación. Entonces, deben de ser realistas, eficaces y coherentes y cuantificables. Entonces, aquí ya vamos a entrar a profundizar, pero es básicamente lo que he venido diciendo en estos últimos minutos. Realistas se deben alcanzar con los recursos disponibles dentro de las condiciones generales dadas y el recurso más digamos que notorio es el tiempo, ¿no? Porque pues, digamos, si uno tiene para la ejecución de un proyecto un tiempo definido, pues entonces el alcance se va a cortar porque pues no tengo todo el tiempo para seguir investigando y declararme a minuciosidades del proceso de detalle, sino que debe haber una consecución. Eh, También uno debe dar unos resultados diciendo, bueno, yo voy a dar estos resultados con un nivel de confianza, hablando desde la parte de probabilidad y estadística, digamos del 70%, es decir, que tengo una incertidumbre del 30%, pero eso tiene que verse desde la parte numérica, no puede ser un proyecto que esté basado solamente en la argumentación de la palabra, tiene que ser un proyecto que especifique datos, que especifique cifras, que desde la parte cuantitativa pues esté muy bien elaborada. Eficaz no solo debe responder a los problemas presentes, sino a aquellos que existirán en el tiempo futuro en el que se ubica el objetivo. Por lo general, en la parte de desarrollo de productos, el producto como tal
pues a veces sí se analiza en dónde se va a aplicar, se analiza eh, para qué va a servir, se analiza toda la parte de elaboración de producto y se analiza, digamos, las materias primas y de pronto se trata de hacer una trazabilidad. Pero en lo último que veíamos en el RETI del 2024, abril, había una línea importante y era decir, vida útil del producto, es decir, hasta dónde mi producto tiene una vida útil y hasta dónde de pronto mi producto puede contaminar el ambiente o puede de pronto generar alguna situación de falta de disposición de dónde evacuar ese producto con el tiempo. Entonces, vale la pena mencionar que esa análisis es hacia futuro. El proyecto tiene que tener una visualización a corto plazo, a mediano largo, a largo plazo. Y dentro de ese largo plazo, pues tiene que verse es la vida útil, la vida de utilización, qué va a pasar. Lógicamente, cuando se desarrolla un producto, hay que decirle al usuario final eh, qué consideraciones podría garantizar de pronto el oferente para continuar de pronto en buena medida esa vida útil del producto. Pero si se tiene incertidumbre en esa parte, pues es un diferencial con respecto a que otra entidad lo pueda hacer y que debe irse cogiendo como de costumbre o dentro de los parámetros del proyecto, de que se mire el impacto que va a tener no solamente el proyecto en ejecución, sino el producto terminado, cómo va a tener su impacto en todas las áreas que puedan existir alrededor de ese proyecto. Deben ser coherentes, el cumplimiento de un objetivo no debe imposibilitar el cumplimiento del otro, es decir, que podríamos decir que no el fin justifica los medios, sino que por el contrario tenemos que mirar qué medios utilizo para que se logre el objetivo, pero en una parte consensuada donde todos los stakeholders del proyecto, inclusive podría mencionar algo bien importante y es que quienes son contradictores del proyecto son las personas que de pronto en algún momento pueden dar la viabilidad de continuar con el proyecto porque son personas que han observado que el proyecto pues tiene una gran medida. Esta parte de cuantificación que sea medible en el tiempo también debe darse. Los objetivos generales y específicos, entonces el qué, el para qué, el por qué, cómo lo voy a lograr, me hacen entonces trabajar una posibilidad de utilizar otro instrumento. El otro instrumento que tenemos acá, que es sacado de la formulación de programas con la metodología de marco lógico adaptado de Aldunate, Córdoba 2011, pues podemos ver el árbol de objetivos como un instrumento de la metodología del marco lógico para la construcción de árbol de objetivos. Entonces, nuevamente, vamos desde raíz hacia las hojas y empezamos a identificar cuáles son los medios, cómo yo voy a lograr un objetivo final dado unos objetivos específicos. Entonces, esos objetivos específicos al final me van a generar el objetivo general. No al contrario, ¿no? Que el objetivo general entonces impacta en diferentes áreas. No, todo tiene que analizarse. Lógicamente esto se puede construir al contrario, pero debe justificar cada objetivo específico, el impacto que va a generar en el objetivo general y el objetivo general, qué impacto va a tener sobre la parte final del proyecto o qué fines va a tener. Bien. Las alternativas de solución. Entonces, por lo general, uno no se queda con el primer proyecto que se presenta o uno no trabaja el primer proyecto. Para eso, entonces, está como ese análisis del preproyecto. Y después de que ya se tiene el proyecto, uno mismo, como director del proyecto, ejecutor del proyecto, dice, uy, esto hubiera podido quedar mejor de la siguiente manera. Y en esa medida, cuando se hace ese feedback de cómo hubiera podido ser mejor, entonces, si viene un proyecto similar, pues el otro proyecto viene con acciones de mejora. Las acciones de mejora son las que definen que el proyecto cada vez puede alcanzar ese top.
de mejoría del proyecto. Aquí tenemos entonces la factibilidad del proyecto, el proyecto factible, una modalidad de investigación adaptado de DUPS 2002, criterios de selección de la alternativa de solución de la metodología del marco lógico. Factibilidad económica, técnica, legal y ambiental, de pertinencia, de eficiencia, de eficacia, diagnóstico de la situación, área de estudio, área de influencia, población objetivo, demanda, oferta, déficit. Recuerde siempre cuando estaba hablando pues de esos proyectados, entonces sacar siempre el budget y el forecast y ir haciendo una retroalimentación de eso durante toda la vida útil del proyecto, sí, en lo posible diario o semanal, mensual, para que pues se pueda observar cómo es el estado del avance del proyecto y si hay que redefinir algún tipo de modificación del proyecto. Siempre socializar. Estudio técnico de cada alternativa, tamaño, localización, tecnología, análisis de los costos de las actividades de cada alternativa de demanda, análisis de beneficios. Bien, aquí entonces tenemos una construcción de la estructura analítica del proyecto. Entonces, estas metodologías que son metodologías de pronto un poquito diferentes a las convencionales, pues lo que me van a permitir es definir instrumentos diferentes también. Entonces vale la pena mirar estos y mirar otros muchos más que de pronto encontremos en la literatura acerca de la formulación de proyectos. Nosotros nos basamos pues en los resultados, las actividades y esa serie de objetivos específicos, como lo decíamos atrás, y ya entonces con el objetivo de general nos centramos en el propósito y ya tenemos entonces también unos objetivos de desarrollo. A medida que van pasando las diferentes etapas del proyecto y se van sucediendo algunas cosas, entonces puede hacer que un objetivo específico pese más que otro, pero debe de compararse qué tanto pesa y qué tanto de pronto me puede impactar ese cumplimiento de ese objetivo con respecto a los demás. Aquí hablando de la metodología, pues tenemos otro instrumento para la construcción del marco lógico, es una matriz. Esta matriz pues ha sido sacada de la formulación de programas con la metodología del marco lógico, adaptado de Aldunate, Córdoba 2011. Y lo que me está mostrando, digamos, en esta matriz son unas columnas de resumen narrativo de los objetivos, indicadores, medios de verificación, supuestos, y están siendo comparadas digamos que visualizadas a través de unas filas donde está el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Bueno, entonces aquí hay como algunas especificaciones de qué se puede colocar en el resumen narrativo de objetivos, la especificación, el fin, objetivo del desarrollo del proyecto, el propósito y objetivos generales, los componentes o resultados y actividades de la lista de acciones. Hay otra nota, ¿no? En Colombia se cuenta con un estándar de productos y clasificación para medición por parte de MinCiencias, que es el ente, digamos, que visualiza los proyectos, el cual recomienda consultar o enfoca los esfuerzos para la realización de los productos en consonancia con las características de calidad y cantidad requeridos por la entidad. Lógicamente, si el proyecto es de gran impacto, pues lógicamente hay que tratar de llegar a este tipo de instituciones que son las instituciones que definen lo que son los proyectos de investigación, innovación y desarrollo. Y aquí entonces están la parte de los indicadores, ¿cierto? Obsérvese entonces que con respecto a los identificadores, esta información sacada de la guía para elaborar la propuesta de investigación adaptada de Mura Vargas 2004 sobre indicadores para seguimiento de objetivo, pues me propone unas preguntas útiles para formular correctamente un indicador, que en qué medida es específico, es medible, es relevante, es realizable, es independiente y está enmarcado en el tiempo. Tenemos los medios de verificación, podría ser de pronto esos checklists, esos instrumentos de evaluación que hemos mirado y que pues en los cuales se están verificando que se están cumpliendo, un software especializado o al mismo tiempo varias metodologías
eh, y varios stakeholders. De pronto, llamar de parte de la comunidad un verificador de pronto del presupuesto, un verificador de las actividades técnicas, un verificador de las actividades financieras, un verificador de que se esté cumpliendo toda la parte ambiental. Eso depende pues del proyecto que se esté ejecutando. Algunos de los supuestos, los aspectos a tener en cuenta. Entonces, aquí estamos trabajando con la información de formulación de proyectos bajo la metodología del marco lógico adaptado de Álvarez Fonseca y Jiménez Rodas 2018. Deben permitir ser monitoreados y medidos, son factores importantes externos al proyecto, se debe tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia. Cuando la probabilidad de ocurrencia es alta, se debe contemplar la posibilidad de rediseño o reajuste del proyecto. Entonces aquí hay un análisis estadístico y también probabilístico que debe pues tenerse en cuenta. ¿Mm? Aquí hay digamos que una guía para la administración del riesgo identificada en la plataforma de compromiso, y nos dan ese GRG del cual ellos están haciendo referencia y nos colocan ahí la HTTP donde está guardado el documento. Tenemos la descripción general del proyecto, la programación del proyecto. Entonces aquí tenemos pues la guía para la construcción de un cronograma de actividades, la identificación de los resultados del proyecto, los elementos para la construcción de ese resultado del proyecto tomado de la formulación de proyectos bajo la metodología del marco lógico, Álvarez Fonseca, Rodas, 2018. Objetivo específico asociado, resultado, descripción del resultado, definición corta, concreta, cuantificable, clasificación como producto final o producto intermedio, fecha de inicio y finalización, duración, indicadores, metas de valor logrado, fuentes de verificación, evidencias de ejecución. Ahí entonces se logran esa identificación de actividades, de impactos del proyecto y digamos aquí también menciona que algunos de los impactos pueden ser impactos de productividad, de competitividad, oportunidades a satisfacer, de innovación, de formación y qué se necesita para poder, digamos, ejecutar el fortalecimiento, por ejemplo, de competencias. Mm, eh, Básicamente en algunos de los proyectos, sobre todo si son de inversión social, lo que se busca es que los trabajadores del proyecto puedan ser trabajadores de las regiones que van a ser impactadas en el proyecto. A veces estas personas, aunque no tengan la formación, deben de formarse para el trabajo. Y es ahí donde institucionalmente pues estamos para apoyar esa formación de competencias sobre aquellos que pues están trabajando en áreas específicas. Identificación del personal ejecutor, por parte de esas obras y la elaboración del presupuesto. Aquí hay algo importante que quería como tratar y es que cuando a veces se tienen proyectos estatales, pues viene mucho la parte de concesiones, la parte de licitaciones, quién se ganó el proyecto y a veces no se da obligatoriedad a que la persona que se ganó la licitación sea el ejecutor final, sino que a veces hay muchos procesos de subcontratación y en esos procesos de subcontratación pues se llega a que en última instancia el proyecto está siendo ejecutado por personas de pronto neófitas o que no tienen la experiencia que había mencionado quien se ganó la licitación. Entonces en esa medida pues se sugiere que a través de los organismos indicados, ojalá que hubieran siempre en un proyecto unas cláusulas en las cuales se obliga a quien se ganó el proyecto, sea el ejecutor, y también que esa ejecución, por lo general, venga con un incentivo, ya que estamos hablando del presupuesto, con un incentivo económico en cuanto a la finalización del proyecto y la calidad, pues que se supone que debe cumplirse al 100% y que debe ser la mejor. Aquí una ayuda de Cennova, que es la página de publicación de lineamientos de las diferentes convocatorias que tiene el Cennova y que ustedes pueden visualizar.
tenemos en este link los lineamientos vigentes para las convocatorias de la entidad, así como formatos guías para la evaluación de presupuestos, estudios de mercado, guías para la ejecución de rubros, contratación y compras. Bueno, pido disculpas ahí por esa G que está mal colocada. Aquí hay una nota que dice que se permite tener diferentes posibilidades de adquisición y comparación de precios para elegir lo que más convenga a la entidad. Hay algo que viene, pues que vale la pena mencionar y es que no todo proyecto que es económico va a salir, es la mejor opción. Una opción de calidad. Algunos de las personas prefieren la calidad y no les importa el presupuesto. Hay otras personas que les importa más el presupuesto y no es que no les importe la calidad, pero pues al ver que la calidad que le está ofreciendo a alguien es muy costosa o es de gran valor económico, pues entonces prefieren otro tipo de calidad. Entonces, lógicamente, uno quisiera lo mejor al menor precio, pero pues hay que hacer un análisis. Mm, en algunos de los proyectos se utiliza un tercero para que ese tercero sea quien venga y haga el análisis de caso de las entidades que se van a presentar a un proyecto. Y ese tercero es el que me dice, bueno, con respecto a las tres, cuatro, cinco entidades que se presentaron, se les sugiere a ustedes, que son los stakeholders, votar por estas tres últimas. Las tres últimas tienen una propuesta muy similar, tienen un diferencial económico, pero también tienen unos diferenciales técnicos en estas situaciones o tienen unos diferenciales en otras áreas, por ejemplo, la parte del cumplimiento, digamos, de la normatividad o del cumplimiento de toda la parte del lineamiento ambiental. Entonces, vale la pena, pues, de pronto también analizar si se puede trabajar en esa medida. Aquí entonces tenemos la adaptación de lineamientos en NOVA en la convocatoria, digamos, 2022. De pronto ha habido una actualización con respecto a eso. Vale la pena entonces que miremos la página web. Está el título del proyecto, el resumen ejecutivo, los antecedentes del estado del arte, la identificación del problema, justificación, marco conceptual, objetivo, la metodología. De la metodología se desprenden las actividades y continúa el flujo hacia los participantes de ejecución del proyecto. De ahí entonces pues tenemos entidades aliadas, los mismos centros de formación, y dice aquí que todos los proyectos deben desarrollarse de forma articulada entre instructores, investigadores, aprendices de los semilleros en el marco de los programas de formación que oferta el centro. La vinculación de empresas y otras instituciones es opcional. Continuando, entonces venimos con los resultados y productos, el cronograma, el presupuesto, la propuesta de sostenibilidad, los impactos, los riesgos, la bibliografía y el proyecto formulado. Está el resumen del proyecto, la pregunta de investigación, el marco conceptual, bueno, la justificación. Aquí, entonces, tenemos algunos puntos importantes del Plan Tecnológico 2020-2030, que es en el que estamos todavía, porque pues estamos en el año 2025 en este momento. Algunos de esos objetivos del Centro de Electricidad y Electrónica, digamos que van hacia actualizar la oferta de formación, fortalecer las capacidades en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, fortalecer la infraestructura física y tecnológica, proponer didácticas pedagógicas, fortalecer los laboratorios, fortalecer el proceso de adopción de tecnologías y transformación digital. Y pues lógicamente fortalecer, digamos que al personal que va a estar respondiendo por todos estos recursos. Está la propuesta de sostenibilidad, la bibliografía del proyecto. Aquí hay, digamos que, unas normas APA que se pueden descargar a través de código QR para la formulación de un proyecto CENOVA. Y aquí dice que se solicita citar la bibliografía bajo la directriz de las normas APA, versión vigente. Consulte aquí el documento que le ayudará. Entonces, recuérdese que en el caso de la bibliografía, pues no se menciona, digamos, texto igual que en otras secciones, ¿sí?
Bueno, aquí están las referencias bibliográficas del capítulo. Creo que fui muy juicioso en colocar esas referencias con respecto pues a esa parte gráfica que se tiene. Hablando pues en esta última parte que decía de la bibliográfica, nótese que aquí la mayoría son textos. Por ejemplo, tenemos este que dice Sapiens, Revista Universitaria de Investigación. Eh, Miremos a ver si hay un congreso. No, la mayoría son textos. Aquí hay una revista de ingeniería como tal, una revista en educación. Listo. Básicamente esa era, digamos que la lectura que se quería tratar en este video. Eh, Aquí pues entonces tenemos también entrar en la ejecución del proyecto de investigación. Bueno, ejecutar el proyecto es cumplir lo anteriormente mencionado, ¿sí? Más unas consideraciones que pues poco a poco se verán más adelante. Bien. Pues muchas gracias por visualizar esto. Esperamos que sea de su agrado y que ustedes pues tengan, digamos que unas herramientas lógicas para poder enfrentarse al desarrollo de su proyecto y que cada vez pues digamos que esa experiencia en la elaboración de proyectos eh, le permita a usted entender qué pueden hacer de acción de mejora para depurar. Muchas gracias por su tiempo.